Buenas tardes, estimados participantes. Saludos cordiales. Bienvenido al encuentro síncrono de la materia tributario. En este encuentro vamos a conversar un poquito sobre todo lo que es el impuesto. O sea, entramos en materia. Aquí vamos a hablar del impuesto sobre la renta, etcétera, etcétera. Déjenme compartirles la pantalla por aquí para que ustedes puedan estar conmigo en la vista de la pantalla. ¿Cuál es la dinámica? Bueno, la dinámica es como siempre, vamos a ir nosotros, yo voy a ir realizando el encuentro síncrono, el mismo va a estar siendo grabado. Yo lo montaré en YouTube y les haré llegar el enlace por medio del foro de anuncios del profesor. Quiero darles la bienvenida nuevamente. Bueno, ustedes ya entrando en materia, vamos a hablar un poquito de lo que son los impuestos. ¿Ok? ¿Qué son los impuestos? ¿Qué son los impuestos no? O el impuesto sobre la renta. Este, eh, ¿Cuáles son sus principios, verdad? Que son el principio de enriquecimiento neto, el principio de autonomía del ejercicio, el principio de renta mundial. Vamos a hablar un poquito de cada uno de estos principios, siguiendo el orden de lo que está presentado como recursos publicados en el aula virtual. Les recomiendo que en el aula virtual hay un video muy bueno donde habla de este tipo de impuestos, el impuesto sobre la renta, que lo vean, que lo analicen y que puedan ustedes absorber bastante conocimiento y generar además de eso conocimiento de lo que tiene que ver con el, la parte medular de la materia. ¿Ok? El principio del enriquecimiento neto. Los principios, pero, o sea, toda persona natural o jurídica residente y domiciliada en la República Bolivariana de Venezuela, salvo la excepción de un contrario, pagará impuestos sobre la renta de cualquier origen, sea que la causa o la fuente de ingresos esté situada dentro del país o fuera de él. Todos los venezolanos declaramos el impuesto sobre la renta. Este, Dependiendo del enriquecimiento que nosotros tengamos en el transcurso o en el periodo establecido, que es el mínimo de un año. ¿Ok? Las empresas, tanto las personas naturales como jurídicas, deben pagar el impuesto sobre la renta o deben declarar el impuesto sobre la renta. Y si genera algún pago, bueno, deben cancelar. Existe el principio del enriquecimiento neto, que, que el principio de enriquecimiento neto nos habla de la anualidad, ¿ok? Este principio implica que la ley del impuesto sobre la renta grabará solamente el incremento patrimonial neto que genere el sujeto, bien sea persona natural o persona jurídica. El principio de anualidad, que consagra que todo enriquecimiento que va a ser objeto para la determinación o liquidación del impuesto debe ser obtenido a un periodo anual. Nunca podrá ser menor de 12 meses. Todos declaramos el impuesto, como se los dije al principio, en un periodo específico que tiene que ver sobre un año. Todos los años nosotros en, en marzo estamos declarando el impuesto sobre la renta. Hasta el 31 de marzo es el plazo establecido para nosotros.
declarar el impuesto sobre la renta, bien sea que seamos persona natural o seamos representantes de una persona jurídica. ¿Ok? Eh, el, Existe también el principio de autonomía del ejercicio, ¿verdad? Que establece que para efectos de la determinación de la obligación tributaria del ejercicio fiscal deben imputarse solo los ingresos, costos y gastos que hayan tenido causación u origen dentro del ejercicio que está declarando, con excepción de lo establecido en el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta cuando señala. Lo leo textualmente porque lo que es la parte normativa, la parte de la ley, no podemos omitir ningún tipo de palabra. ¿Por qué? Una palabra puede cambiar la interpretación de la ley. ¿Ok? Se aplicarán al ejercicio gravable los ajustes que se produzcan dentro de dicho ejercicio por créditos y débitos correspondientes a ingresos, costos o deducciones de los años inmediatamente anteriores siempre que en el año en el cual se causó el ingreso o egreso, el contribuyente haya estado imposibilitado de precisar el monto, el monto del respectivo ingreso, costo o deducción. Si ustedes en un año no pueden determinar cuánto gastaron o cuánto se pudo haber gastado, no, cuando lo declaran tienen que estar seguros de que pueden determinar cuándo cuánto fue el monto de lo que ustedes obtuvieron o tienen que deducir o fue el ingreso, pues. El principio de disponibilidad, existe el artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de 2050, de 2015. Vamos al principio de la renta mundial. El principio de la renta mundial. Este principio responde al aspecto especial del hecho imponible, es decir, indica hasta qué punto un enriquecimiento puede ser gravado por la legislación tributaria venezolana. Ok, el principio de renta mundial nos indica que o nos enseña o nos plasma, ¿ok? Hasta qué punto un tipo de enriquecimiento puede ser gravado por la legislación tributaria venezolana. Aquí prácticamente le dan una explicación completa de lo que se dijo anteriormente, los criterios utilizados para definir el ámbito de la aplicación de nuestra legislación en cuanto a la probabilidad de los enriquecimientos son causa o la fuente de tales enriquecimientos, siendo la causa aquella circunstancia de hecho que da origen a la renta y la fuente, el origen del enriquecimiento. ¿Ok? Este, Eso es más claro, no canta un gallo, como dice el refrán. No sé, ustedes que están aquí en mm, creo que es el séptimo semestre que están ustedes, séptimo trimestre. Ya están viendo tributario, bueno, ya esta materia ya deben conocer suficientes términos porque este es tributario 2 y hay algunos términos que se manejaron muy bien en tributario 1. Por eso es que yo soy me gusta mucho que ustedes se vayan a los términos como tales, ¿ok? Que vean que determinen una cuestión, una cuestión muy diferente, es una definición a un concepto, ¿ok? Porque la definición nos dice, o nos da lo que es un determinado, este, término,
y el concepto es cómo nosotros podemos ver ese, ese término, ¿ok? En este sentido, la ley de impuestos sobre la renta enmarca tres clases de sujetos pasivos, los cuales son el sujeto, las personas jurídicas o naturales domiciliadas o residenciadas en Venezuela. Para esta clase de sujeto pasivo, el factor determinante es la conexión al territorio nacional. Existe también la persona jurídica natural no domiciliada o no residenciada en Venezuela que no tenga un establecimiento permanente o base fija en el país. Para este sujeto pasivo, se dice que la fuente es territorial, es decir, la renta que le debe generar dentro del país para que sea agravable el enriquecimiento. Y existe las personas jurídicas o naturales no domiciliadas o no residenciadas en Venezuela que tengan un establecimiento permanente o base fija en el país. En este caso, la causa debe ocurrir dentro del país. Sin embargo, la probabilidad del enriquecimiento depende de la proporción en la que se pueda ser atribuido a dicho establecimiento permanente o base fija. ¿Qué quiere decir con eso? Que las personas que estén, bien sean naturales, jurídicas, que estén residenciadas fuera del país, pero que tengan una base fija en el país, este, mm, l- el enriquecimiento se basará en lo que ocurra dentro del país, ¿ok? Pero para probar el enriquecimiento, depende de la proporción en que ésta pueda ser atribuido a dicho establecimiento permanente o base fija. O sea, el tiempo que estuvo en el país, ¿ok? Tenemos también los términos o las definiciones de contribuyente, que es un contribuyente, según el Código Orgánico Tributario, contribuyente es el obligado al pago de contribución. Y las contribuciones no es otra cosa que las aportaciones obligatorias y unipersonales establecidas legalmente y pagaderas periódicamente para repetir entre los contribuyentes a carga de gastos públicos. En el artículo 22 del Código Orgánico Tributario se puede ver la condición de contribuyente que pueden recaer en personas naturales sin importar su capacidad, personas jurídicas y demás entes, los cuales el derecho les otorga la personalidad jurídica y las entidades que contribuyan a la unidad económica, que dispongan al de patrimonio y tengan autonomía funcional. También existen tipos de contribuyentes, ¿ok? Los contribuyentes formales, que son aquellos que solo deben cumplir con los deberes formales señalados por la ley y sobre los cuales no recae obligación de pagar. Y los contribuyentes ordinarios, que son aquellos en los cuales sí verifica la obligación de pagar, toda vez que ellos encuadran en los supuestos señalados en cada una de las leyes, a saber, IVA, impuestos sobre sesiones y donaciones del impuesto sobre la renta, entre otros. ¿Ok? Hablamos entonces de los deberes y los derechos del contribuyente. Esto es una parte muy importante, porque como lo establece nuestra Carta Magna, nosotros tenemos ciertos deberes y ciertos derechos. Igual pasa en cualquier ley que que emane de la Carta Magna, que es la más grande. O sea, la principal ley en Venezuela es la Constitución y de ella emanan todas las leyes. No puede haber una ley que contradiga lo establecido en en la Carta Magna. Por lo tanto, los contribuyentes también tienen deberes y derechos. Vamos a hablar primero de los derechos. Leo textualmente. Los medios de defensa son el conjunto de dispositivos existentes dentro del marco legislativo de un Estado democrático que sirve de sustento para el ejercicio del derecho a la defensa por parte del contribuyente,
frente a los actos administrativos emanados de la Administración Tributaria Nacional, Estatal o Municipal. En este sentido, los derechos sustantivos y adjetivos que se encuentran contemplados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nos servirán de herramienta fundamental al momento de cotejar los actos administrativos que se levantan con vicios o en contra de los contribuyentes. Lo que hablábamos que no puede haber una, o aquí no los resalta, pues no los recalca, que toda actividad del contribuyente o todos los derechos del contribuyente parten de los derechos establecidos en la Carta Magna, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Ok? Para nosotros aquí en Venezuela, en otro país, me imagino que es su Carta Magna o su Constitución, dependiendo del país donde se encuentre. Nos habla muy clarito también que son dos derechos, o sea, hay dos tipos de derechos, los derechos sustantivos y los derechos adjetivos. Los derechos sustantivos es aquel que establece cuáles son las normas o lo que debe sujetarse a la vida de cada individuo en la sociedad. No, disculpen, en sus asuntos particulares y en relación con los demás en los campos del derecho. Porque yo leo esto textualmente? Porque yo no puedo cambiar ningún tipo de palabra que exista en este párrafo, porque cambiar alguna palabra puede cambiar la percepción de lo que se está diciendo. En el ejemplo que ponen aquí en las relaciones civiles, en las normas sustantivas por la excelencia, el Código Civil, en las normas administrativas, el Código Administrativo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y el derecho adjetivo o procesal es aquel que fija las normas del procedimiento en los cuales debe sujetarse la actividad administrativa de justicia cuando a la persona se sienta lesionada algún de sus derechos y ayuda a los tribunales y acuda a los tribunales. Los deberes del contribuyente, muy importante, porque nosotros como contribuyentes todos tenemos este, que realizar bastante, o sea, tenemos muchos deberes que debemos cumplir, tanto siendo persona natural como siendo persona jurídica. ¿Ok? Los leo textualmente, cada uno de los deberes de los contribuyentes. Cuando requieran las leyes o reglamentos, los sujetos pasivos deberán llevar los libros y registros de manera oportuna. Eso lo deben hacer todos aquellos contribuyentes pasivos, inscribirse en el registro pertinente y comunicar las modificaciones, colocar el número de inscripción de documentos, actuaciones y declaraciones, solicitar a la autoridad competente los permisos y habilitaciones necesarios, presentar las declaraciones al tiempo oportuno, emitir documentos por la ley tributaria especial, exhibir y conservar los documentos, libros de comercio y registros especiales de las situaciones que contribuya el hecho imponible siempre que el tributo no esté prescrito, contribuir con los funcionarios autorizados para realizar las inspecciones, exhibir en las oficinas de declaraciones realizadas y cualquier documento que se relacione con el hecho imponible. ¿Ok? Vamos a hablar también un poquito de lo que son las características de los tributos. ¿Ok? Las características son cuatro específicamente. Las prestaciones deben ser en dinero, es una característica de la economía monetaria, eh, exigidas en el ejercicio del poder del imperio. El elemento esencial del tributo es la coacción, la cual se manifiesta esencialmente en la presidencia de la voluntad,
trascendencia de la voluntad del obligado en cuanto a la creación del tributo que le sea exigible, la bilateralidad de los negocios jurídicos es sustituida por la unilateralidad en cuanto a su obligación. Eh, deben estar este, comprendidos en virtud de una ley, o sea, deben estar escritos en una ley cada uno de los tributos y deben ser solicitados para cubrir los gastos que demandan cumplimiento de sus bienes, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los tributos que nosotros pagamos están basados a cumplir ciertas y determinadas características. ¿Ok? Esos son las características de los tributos. Los impuestos. ¿Qué son los impuestos? Los impuestos son prestaciones en dinero o en especie exigidas por el Estado en virtud del poder del imperio o quienes se hallan en las situaciones consideradas por la ley como los hechos impuestos. ¿Ok? El impuesto, jurídicamente, todos los tributos, una institución de derecho público, por lo que es una obligación unilateral impuesta coactivamente por el Estado en virtud de su poder de imperio, ya que es un hecho institucional que va necesariamente unido a la existencia de un sistema social fundado en la propiedad privada. ¿Ok? Cuando hablamos de la tasa se define como tasa un tipo de tributo o un tributo cuyo hecho generado es la realización de una actividad y o servicio por parte del Estado. Y como contraprestación se cancela el tributo. Esta actividad se encuentra directamente relacionada con el contenido. ¿Ok? Las características esenciales. El carácter tributario de la tasa, lo cual significa, según la caracterización general, una prestación que el Estado exige en el ejercicio de su poder de imperio, es necesario que únicamente pueda ser creada por una ley. Los contribuyentes especiales, también debemos recalcar la parte de los contribuyentes especiales, que comprenden categóricamente gravámenes de diversa naturaleza, definiéndose como los tributos obligatorios debido a la razón beneficios individuales o de grupos sociales derivados de la realización de obras o gastos públicos o especiales actividades del Estado. ¿Ok? Tenemos la diferencia entre tasa e impuesto. Esto es uno de los puntos que ustedes van a tratar en el cuadro comparativo argumentado. ¿Ok? La diferencia de la contribución especial con respecto a otros tributos es indispensable, distinguiéndose del impuesto en cada uno de los en el cuestionario que se presenta. Ustedes van a todos estos conceptos, ¿ok? Están relacionados con ese, o mejor dicho, el, el cuestionario está basado en todo lo que está escrito aquí. Existe también la calificación de los tributos, la clasificación de los tributos, que son los impuestos, o que son directos e indirectos. Los directos son los que afectan directamente el patrimonio y los indirectos afectan indirectamente al patrimonio. ¿Ok? Los impuestos además suelen clasificarse atendiendo a otros criterios, atendiendo a la forma en que se grava la capacidad económica, se distingue impuestos directos, graban la capacidad económica en sí misma y el impuesto indirecto que grava manifestaciones de la capacidad económica en una forma indirecta. Tenemos las tasas. Las tasas existen, las tasas judiciales, las que pudieran originarse en actuaciones judiciales, están las administrativas, o sea, son las autenticaciones, legalizaciones, licencias,
inscripciones, registros públicos, contribuyentes. Cuando ustedes se gradúan, ustedes van y registran su título, ustedes van a pagar una tasa administrativa. ¿Ok? Están los contribuyentes parafiscales, que son los que salen de la capacitación del INSEE, y la del Seguro Social Obligatorio, el Fondo de Ahorro, etcétera, etcétera. ¿Ok? Están los contribuyentes de mejora, las contribuciones de mejora, que son pagados por los contribuyentes afectados, ejemplo, el Metro de Caracas con el contribuyente. ¿Ok? Aquí en el aula virtual ustedes tienen aquí para aplicar sus conocimientos, algo muy parecido a lo que es el cuestionario, ¿verdad? Y ustedes lo van verificando, lo van. Por otra parte, podemos hablar de lo que es un poquito las retenciones como medio fiscal de la empresa. ¿Ok? Este, Vamos a hablar un poquito de este decreto, el decreto número 1818. José Guillermo Anduesa, como encargado de la presidencia de la República, en el ejercicio de la atribución que le confiere el ordinal 10 del artículo 190 de la Constitución de ese momento, en concordancia con lo dispuesto en el parágrafo cuarto del artículo 78 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, en Consejo de Ministros decreta el reglamento parcial de la Ley del Impuesto sobre la Renta en materia de retención. ¿Ok? En el artículo 1 están obligados a practicar la retención del impuesto en el momento del pago o del abono en cuenta y entenderlo en una oficina receptora de fondos nacionales dentro de los plazos, condiciones y formas reglamentarias aquí establecidas. Los deudores o pagadores de los siguientes enriquecimientos o ingresos brutos a los que se refiere el artículo 27, 32, 35, 36, 37, 39, 40, etcétera, etcétera, de la ley del impuesto sobre la renta. Las retenciones, ahí, por eso es que ustedes escuchan muchas veces, ¿no? Que ley es agente de retención, que él no es agente de retención, que a él se le retiene tanto, que a él no se le retiene, que no tengo por qué ser agente de retención, que de hecho cuando ustedes hacen su registro del RIF, les dicen qué tipo de, si ustedes son agentes de retención o si no son agentes de retención, dependiendo del registro que tengan en el RIF. Este, bueno, chicos, yo estaba esperando que se conectaran, pero veo que no se conectó ninguno. Yo los invito a revisar, a seguir revisando todo lo que tiene que ver con el aula virtual. Vamos a hablarle un poquito aquí del proceso de régimen sucesoral, los derechos de sucesiones, los derechos de sucesión. El derecho de sucesión o derecho sucesorio es aquella parte del derecho privado que regula la sucesión mortis causa y determina el destino de las titularidades y relaciones jurídicas, tanto activas como pasivas, en una persona después de su muerte. Toda persona natural, cuando muere y deja algún tipo de bien, debe hacer una declaración sucesoral. Así no deje un tipo de bien. Una declaración sucesoral nos indica si dejó algún tipo de bien, cómo va a ser distribuido ese patrimonio y a quiénes son los herederos. Y también puede decirnos que no dejó nada y que por lo tanto no, pero es obligatoria, la declaración sucesoral es obligatoria. Cuando es una empresa y muere uno de los dueños, entonces ya existen otra serie de condiciones que deben realizarse para determinar este,
quiénes son los dueños o qué, o cómo va a ser distribuido eh, el, el patrimonio de esa persona que fallece. ¿Ok? En las regulaciones de las sucesiones se contemplan importantes aspectos tales como destino que se le van a dar a los bienes del difunto o causante, se determina el ámbito de actuación de la autonomía de la voluntad, las normas imperativas que sean necesarias y las normas dispositivas que suplirán la voluntad del causante en caso de no existir testamento. Si existe un testamento, todo se va a hacer como se diga, como diga el testamento. Si no existe un testamento, se hace la declaración sucesoral y se determina el ámbito de actuación de la autonomía de la voluntad y el destino que se le va a dar a cada uno de los bienes del difunto. ¿Ok? Existen las personas intervinientes, todo está el causante, está el testador, está el heredero causante habitante, está el legatario, está el albacea, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de ellos establecido en su definición. ¿Ok? Este, clases de sucesiones, existe la de codicilio, este, dependiendo de la causa de muerte también, está la sucesión testamentaria. ¿Ok? Que es donde existe el testamento, nos explican lo que es un testamento, que es un acto unilateral, solo debe aparecer en el texto del documento la declaración del testador, no puede realizar un testamento recíproco que en el texto del testamento aparezcan declaraciones de aceptación del heredero o legatario. No es posible un testamento donde dos personas testen a favor de un tercero, etcétera, etcétera. Y aquí están todas las condiciones de lo que, o las características que debe llevar el testamento. La primera es, bueno, la que les acabo de leer, que es un acto unilateral. La segunda, que es un acto esencialmente revocable. Esta es un acto de disposición y es un acto formal y solemne. Este, Aquí las condiciones y requisitos que debe llevar un testamento, etcétera, etcétera, la capacidad para testar, la capacidad para recibir testamento, las limitaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso está bien explícito. ¿Ok? Bueno, yo voy a dar por culminada esta, esta, esta actividad síncrona. Y bueno, espero que todos puedan verla si tienen algún tipo de duda o necesitan la interpretación un poco más grande de algunos de los elementos de los que pudimos haber conversado aquí. Bueno, tienen el foro de dudas y sugerencias y tienen el chat del aula virtual en el cual ustedes me pueden hacer llegar. En realidad todo lo que a ustedes les inquiete. Por mi parte, les dejo de compartir la pantalla y voy a dar por finalizada la actividad 5. Un abrazo grandote y bendiciones de mis ángeles para ustedes.